Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nubarrones en el panorama económico. Las cámaras de comercio hicieron una encuesta entre sus empresas afiliadas para ver cómo les fue en el 2022 y qué prevén para este 2023. Hay preocupaciones en materia de ventas, plantas de personal y otros temas. Nos acompaña esta noche David Monroy de la Cámara de Comercio de Bogotá. Expertos diseñan una propuesta pensional. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló hoy fórmulas de cambio al actual sistema de pensiones. Respaldan un sistema de pilares y una ayuda monetaria a los mayores, a los adultos mayores vulnerables. Hablaremos con Oliver Pardo del Observatorio. Él es el director. Alivio a través de las tarjetas de crédito. Bancolombia anunció una rebaja considerable en la tasa máxima de interés que aplicará a las nuevas compras. Les contaremos los detalles de este beneficio, cuáles tarjetas de crédito incluye y cuántos colombianos se beneficiarán. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una encuesta de 26 cámaras de comercio del país entre sus miles de afiliados. En ella se destacaron no solo los resultados del segundo semestre del año 2022, sino las perspectivas que tienen este tipo de empresas para este año 2023. Doctor David Monroy, director de gestión del conocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, todos sabemos, aquí lo destacamos en todas nuestras noches, en todas nuestras ediciones de Signo Pesos, el año pasado fue muy bueno, sobre todo en la primera parte en términos de actividad económica, de crecimiento del PIB, pero muchos dicen que hubo una fuerte desaceleración en la segunda parte del año 2022, particularmente en el cuarto trimestre del año. Las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Bogotá, en términos generales, ¿cómo les terminó de ir el año pasado? Sobre todo en la recta final. En general muy bien. Las empresas, en el caso particular de la Cámara de Comercio de Bogotá, mostró una dinámica importante. Cerramos con cerca de 500.000 empresas, de las cuales la mayoría son personas naturales, y tuvimos una dinámica importante, digamos, especialmente en el último periodo, donde logramos crecer muy por encima del 2021. Y todavía tenemos un reto importante, pero bastante pequeño, frente a lo que sucedió en 2019. Entonces ya en este momento prácticamente están atrás digamos, como las sombras de la pandemia en términos de recuperación empresarial. Entonces el sector empresarial ha estado reaccionando bien al 2021-2022, frente a lo que hemos visto. Ahora, de todas formas hay desaceleración económica, pero también hay un tema de inflación, no solo al consumidor, sino la inflación para los productores, mayores costos para producir. Está la devaluación, está la incertidumbre política, tantas cosas. ¿Estos factores de todas formas ya están impactando a las empresas? Claro que sí, naturalmente ese es un elemento que ha venido afectando a las empresas desde el 2022, en la medida en que ellos han visto cómo se han aumentado los precios y los costos, y de hecho eso sí uno de los elementos que la encuesta que se realizó entre todas las cámaras de comercio, en un conjunto importante, las cámaras de comercio, 26 para ser preciso, con cerca de 7.200 encuestas, de las cuales 412 fueron realizadas en la jurisdicción de Bogotá, que son 59 municipios y la capital, justamente muestra esas preocupaciones en torno a la inflación. Pues particularmente nosotros pudimos ver que digamos, esto afectó además las decisiones de inversión y afectó adicionalmente las decisiones de tomar créditos. Entonces hay unos elementos que ya han venido ajustándose en las expectativas y en las decisiones que están tomando los empresarios a partir de esa situación inflacionaria. Pues empecemos a ver los resultados de esta encuesta. Yo voy a poner aquí unas gráficas, pero la idea es que usted me ayude a interpretarlas. Claro. La primera es sobre perspectivas de ventas para el primer semestre de este año. Aquí están los resultados por cada una de las ciudades y hay barras pintadas de 3 colores diferentes y con porcentajes diferentes. Veo por aquí a Bogotá en la mitad del listado, en esta gráfica de perspectivas de ventas, donde dice que más o menos el 37,6% de los empresarios esperan que aumentarán las ventas, el resto que las mantendrán iguales, y también pues hay un porcentaje que dice que considera o tiene proyecciones de que sus ventas van a caer. ¿Cómo interpretar este comportamiento en medio de un panorama nacional? Claro, está muy conectado con lo que hablábamos hace un momento.
y en algún momento las empresas se ven enfrentadas a una inflación alta, tienen decisiones complejas frente a sus costos. Adicionalmente, los componentes que tienen que ver con inversión y que nace de la toma de créditos se complican un poco. Para contarle un poco de las estadísticas adicionales y complementarias a esto para entenderlas bien, el 49% de los empresarios en Bogotá y 47% de la nación, según nuestra encuesta, manifestó que no está dispuesto a solicitar créditos. Y particularmente 12% dijeron que piensan pagar todos sus créditos. Esto lo que hace al final del día es impulsarlos a tener otros mecanismos para tener caja, que es reducir decisiones de inversión, lo cual a su vez se ve reflejado en estas dificultades para tomar ventas. Por eso ahorita la prioridad que tenemos todos desde las cámaras de comercio, que seguramente deben tener desde el gobierno nacional, es reducir los efectos de la inflación, o sea, rápidamente poder disminuir esa senda de crecimientos de precios para que las tasas de interés se vean reflejadas en esto y caigan. Entonces, ese es el elemento más importante para romper esas expectativas que particularmente han crecido en lo negativo frente a las ventas hacia el primer semestre de este año. Esta otra gráfica es parecida a la anterior, lo mismo, las mismas barras, las mismas ciudades con los colorcitos, pero esta tiene que ver con las perspectivas sobre generación de puestos de trabajo. El color azul más o menos me indica dónde esperan aumentar y en qué porcentaje. El color gris dentro de las barras me dicen, me indican, y sus porcentajes, quiénes esperan mantener más o menos las nóminas, y los rojitos quiénes esperan disminuir. ¿Qué interpretar entonces ahora de esta gráfica, doctor Monroy? Es una historia similar. En la medida en que los empresarios se estén enfrentando, digamos, a decisiones complejas de ventas, a decisiones complejas de inversión y demás, uno de los mecanismos también para garantizar caja es, más que disminuir el personal ocupado, o sea, llevar a despidos, que probablemente no es el mecanismo principal con el cual sucede, es hacer un poco más despacio las decisiones de contratación, porque estas decisiones de contratación tienden a ser un poco más de largo plazo, son decisiones en las cuales se tienen que pensar en periodos más largos. Entonces probablemente lo que va a pasar es que temporalmente, mientras se mantenga la situación de precios, las decisiones se van a postergar, ¿sí? Igual hay que resaltar que un 70% de quienes fueron entrevistados, empresarios y empresarias, manifestaron que mantendrían el empleo. Esto es una proporción muy importante, particularmente para la capital de la ciudad, 77% para el país, que hacen un esfuerzo importante por mantener sus nóminas en unas perspectivas económicas, digamos, globales y nacionales digamos, en los cuales ellos son prácticamente tomadores de precios y digamos, que están en esta situación, que van a mantener el empleo. Entonces, eso es un esfuerzo muy importante que seguramente hay que valorar de ellos. Entonces, lo que va a pasar seguramente es que estas decisiones se van a postergar. Básicamente esa es la manera de entender. Aquí estoy viendo a Bogotá y efectivamente la barrita gris me indica más o menos el 70% de los empresarios que mantendrían sus nóminas estables. Y ahí hay un mensaje porque, pues sí, no van a incrementar empleos, pero tampoco van a hacer despidos. Ahora, ¿cuál de pronto es la razón de que esa barra gris no sea un poquitico más corta y que de pronto el color azulito sea más grande? Es decir, más empresas con intención de generar puestos de trabajo. De pronto cosas como la reforma laboral, que está generando cierta incertidumbre en el mercado, ¿es posible que tenga que ver con estos resultados? Bueno, yo creo que así como nosotros al momento de pensar en la reforma laboral, muchos empresarios y empresarias también tienen que estar esperando. Yo creo que hay algunos mensajes que se han anunciado particularmente, donde seguramente hay que esperar un poco más para tener más información, para poder realmente pensar que se están tomando unas decisiones ya drásticas frente a la manera que se va a manejar el empleo. Yo estoy seguro que sin duda el componente, digamos, de las dificultades para mantener unos flujos de caja suficientes son los que están haciendo que esas decisiones de caer en el número de empresas que aumentan su nómina es básicamente postergarlas en función de la situación económica. Yo creo que es muy temprano en función de los mensajes que hay, de lo que se va a radicar, de las decisiones que se van a tomar, para pensar que los empresarios están tomando decisiones apresuradas frente a su empleo. Seguramente el componente, digamos, de macroeconómico en este momento tiene mucho más peso frente a lo que hasta ahora son anuncios frente y pues, textos que se han conocido, pero digamos, hasta ahora no hay un documento final que se piense
va a ser como lo que va a regir. Bueno, entonces sobre eso me da usted pie para preguntarle sobre esta nueva gráfica muy parecida, las mismas barritas, 3 colores, pero aquí se pregunta sobre la perspectiva económica, situación económica del departamento o de la región donde opera la respectiva Cámara de Comercio. Veo a Bogotá por aquí al final de la lista. ¿Cómo entender esta gráfica? Las perspectivas económicas, la situación económica para los próximos 6 meses, ¿te refieres? Sí, señor. Esa misma. Sí, Bogotá claramente mostró unas dificultades mayores en términos, digamos, de cómo ven los empresarios hacia el futuro la situación económica y nuevamente tendrá que tener una relación con los componentes sectoriales. Bogotá es una ciudad en la cual el tema de servicios es mucho más grande, servicios financieros es mucho más grande y que es un elemento que está bien representado en las muestras que nosotros tenemos, donde seguramente la situación, digamos, el uso del crédito, el uso de recurrir a mecanismos de financiación tradicionales es mucho más fuerte, por lo cual el impacto que está teniendo las tasas de interés va a ser mucho más fuerte. Entonces uno pensaría que el mercado de Bogotá, al ser un poco más sofisticado, recurrir a estos mecanismos de financiamiento un poco más formales, no quiere decir que se va a ubicar en un peor lugar que el resto de las economías departamentales, pero seguramente su situación, digamos, de desaceleración puede ser un poquito más fuerte en función de esa dependencia, digamos, a mecanismos un poco más tradicionales y formales de crédito que lo afectan un poco más. Claro. Eso probablemente puede explicar la situación. Es que al final del día todo está orientado digamos, todo gira en torno a la situación inflacionaria, a la situación de tasas de interés que esto pues, que trae consigo y a las decisiones de inversión de largo plazo. Claro, claro. Hay una relación muy importante entre la inversión y el crédito, porque muchas inversiones están apalancadas en recursos prestados del sistema financiero o, bueno, otros mecanismos de financiación. Si las empresas están pensando en reducir su financiamiento, ¿es posible pensar también que estén planeando reducir inversiones? Sí, sin lugar a dudas, porque al final del día, como bien lo mencionas, parte de las inversiones se financian con los recursos prestados. Y en este momento, el efecto que están teniendo las tasas de interés, como lo mencioné inicialmente, es que casi la mitad, o prácticamente la mitad, se van a quedar quietos en términos de solicitar créditos, ¿sí? Y eso al final del día tiene ese efecto en que particularmente, de nuevo, Bogotá siendo un poco más dependiente, no quiere decir que las demás regiones no, seguramente muy fuerte sí, pero Bogotá tiene un nivel de sofisticación fuerte en ese sentido, va a tener unos ritmos de inversión más lentos y los tuvo en 2022. La encuesta mostró que el 23% de las empresas de Bogotá recurrieron o hicieron inversiones, mientras que la nación fue el 27%. Entonces, claramente estos efectos de si la mitad decidir no solicitar créditos, 12% pagar los que tiene, y solamente unos valores muy marginales, digamos del 8% cercanos, pensando en tomar decisiones asociadas a ahorrar o invertir en productos financieros, pues lo que muestra es que es una cadena. Alta inflación, altas tasas de interés, bajas incentivos para invertir. En este momento, o como digo, probablemente es un tema de mantener ventas con la capacidad instalada actual y postergar estas decisiones de inversión para un futuro. Pues todos acomodándonos, no solo los consumidores, también las empresas, a la situación inflacionaria. Doctor Monroy, gracias, feliz noche. A ustedes, muchas gracias. Muy interesantes los resultados de esta encuesta. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos les contaremos cómo cerró el año pasado la deuda externa de Colombia. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. El gobierno y los empresarios avanzan en unas reuniones tratando de acordar propuestas que se incluirán en la reforma pensional que se presentará próximamente ante el Congreso de la República. A esto le han llamado un cónclave. Al término del encuentro de hoy se pronunciaron tanto la ministra del Trabajo como el presidente de la ANDI. Veamos. Hoy nos encontramos en el cónclave que venimos haciendo con el sector empresarial, en el cual ya llevamos 3 días estudiando uno a uno los artículos de la reforma, previendo que efectivamente sea lo mejor para el país. En la tarde lo tendremos con las centrales obreras y mañana tendremos la gran mesa de concertación nacional.
Después de recibir el borrador de la subcomisión de la reforma laboral, en la comisión de concertación hemos venido trabajando con el gobierno, hemos venido trabajando con el ministerio desde la vocería que tenemos de los representantes de los empleadores para tratar de entender cada una de las propuestas, presentar propuestas alternativas, poder conciliar donde logramos conciliar. Esperamos que esto contribuya a que tengamos un proceso constructivo que ojalá nos lleve a que muy pronto podamos entre todos poder presentarle al país una propuesta. Estamos trabajando en ello. Por eso es que sigue la expectativa por conocer la propuesta definitiva que el gobierno lleve ante el Congreso de la República, no solo en materia laboral, también en materia pensional. Mientras eso ocurre, varios sectores de expertos pues siguen presentando fórmulas para que sean tenidas en cuenta por quienes van a tomar al final esta decisión. Doctor Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado usted? Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes siempre les gusta hacer propuestas sobre todos estos temas fiscales, pensionales, temas tan importantes para nosotros los colombianos, y esta mañana presentaron su propuesta de reforma pensional. Y doctor Pardo, iniciando, y esta es mi primera pregunta aquí con un primer gráfico que tengo, le quiero contar que pues todos estos días hemos hablado con varios analistas, el director de Fedesarrollo, el presidente de ANIF, etcétera, etcétera, y casi todos me vienen con el mismo dibujito. Una pirámide que habla de los pilares, entonces no sé si todos estén como alineados, todos estén planteando lo mismo. ¿Qué es lo diferente de ustedes frente a los demás analistas o por lo menos frente a lo que está planteando el gobierno nacional? Bueno, Víctor, primero hay que aclarar que esta propuesta que hace el Observatorio Fiscal no necesariamente es la propuesta que nosotros pensamos que es la mejor para el país. Es una propuesta que se alinea con ciertos principios o ciertos pronunciamientos que ha hecho el gobierno respecto a cómo funcionaría el sistema pensional. Y esos lineamientos es el sistema de pilares, donde va a haber un pilar 0, un pilar no contributivo, luego un pilar 1, de carácter público, y después otro pilar 2 de ahorro y un siguiente pilar 3 de ahorro voluntario. Entonces, básicamente 2 pilares de ahorro en la primera parte de la pirámide, en la mitad un pilar administrado por Colpensiones y en la parte baja un pilar que es no contributivo, es decir, que es un beneficio que reciben quienes no obtienen una pensión. Pues entonces empecemos explicando pilar por pilar, de abajo para arriba, ¿no? Porque vamos abordando un mayor número de personas interesadas hasta llegar arriba hacia un número menor de personas interesadas. ¿En qué consiste este pilar 0 que ustedes están planteando? Porque me parece entender que va muy en sintonía con la idea del gobierno de entregar un beneficio a los adultos mayores que hoy están desprotegidos, que hoy están por fuera del sistema pensional. Efectivamente, la propuesta que tenemos es de medio salario mínimo para todos los mayores a 65 años que no cumplan los requisitos para obtener una pensión. Sin embargo, creemos que en el corto plazo no se puede implementar esta política porque es fiscalmente muy costosa. Puede llegar a costar 30 billones de pesos, que es reforma tributaria y media. Creemos que solamente eso es alcanzable en el largo plazo, pero mientras tanto tendría que ser por un monto menor hacia las personas más necesitadas. Ahora, ¿y ese monto menor cuál sería? Porque yo vi otras dos cifras interesantes, una de 500.000 pesos y otra de 350.000 pesos. ¿Esas serían las opciones que tiene el gobierno? ¿Entregar mensualmente a más de 3 millones de adultos mayores desprotegidos una cifra parecida a estas? La cifra de 350.000 pesos es aproximadamente lo que se necesita para superar la línea de pobreza. Es precisamente por eso que escogimos este monto, pero naturalmente puede ser un monto más bajo, en cuyo caso puede alcanzar más personas, o un monto más alto, en cuyo caso tendría que alcanzar menos personas. Lo importante acá es que para que haya estabilidad macroeconómica y fiscal, este pilar no sea financiado con contribuciones, sino que sea financiado con recortes de otro tipo de gastos públicos. ¿Cuál es la diferencia en términos de costo fiscal, mejor dicho, en términos de plata blanca, billones de pesos, entre una y otra, entre los 350.000 pesos y los 500.000 pesos? No sé si tengan ese cálculo. Tenemos
muchos cálculos porque uno puede hacer muchos condicionamientos. Uno también puede hacer que ese monto vaya bajando en la medida que otros ingresos que tenga la persona vayan aumentando. Y por lo tanto tenemos estimativos tan variados que van desde 6 billones de pesos en el caso de que sea 350.000 pesos para un número muy, muy reducido de personas, hasta 33 billones de pesos en caso que sea para todos los mayores de 65 años, independientemente de su condición, y por 500.000 pesos. Ahora, volvemos a la gráfica inicial, la gráfica de la pirámide, y nos vamos para el pilar 1, para entender qué es el pilar 1. Y ahí muchos de los invitados que hemos tenido esta semana hablan de hasta 4 salarios mínimos, otros 1,5 salarios mínimos. Veo que ustedes se plantan en 2 salarios mínimos. ¿Esto realmente qué significa, doctor Pardo? Imaginemos que una persona devenga 3 salarios mínimos y para simplificar los cálculos, supongamos que el salario mínimo es de 1 millón de pesos. En este, ¿qué ocurriría? Que básicamente como el pilar cubre 2 millones de pesos, si la tasa de cotización sigue siendo del 16%, entonces 320.000 pesos irían a este pilar 1, un pilar público administrado por Colpensiones. Los otros 160.000 pesos que se cotizan sobre el millón en exceso de los primeros 2 millones irían a un régimen de ahorro privado. Es decir que sí, una gran parte de los colombianos que hoy están en los fondos privados de pensiones tendrían que pasar obligatoriamente a Colpensiones. Básicamente, todos los que devengan menos de 2 salarios mínimos cotizarían exclusivamente a Colpensiones. Todos los que vengan más de 2 salarios mínimos cotizarían sobre 2 salarios a Colpensiones y en exceso de esos 2 salarios al régimen privado de ahorro. Es decir, todas las personas que tengan más de 2 salarios mínimos estarían en ambos, tanto en Colpensiones como en los fondos administrados privadamente. Ahora, doctor Pardo, pues ya tenemos un sistema pensional súper complejo. ¿Esto no sería volverlo todavía más enredado, no? Porque es como yo tener una pata en un sistema y la otra pata, pues no todos los colombianos, pero sí unos, la otra pata en el otro sistema. ¿Quién me va a pensionar después, Colpensiones o los fondos privados? Ciertamente no es sencillo lo que estamos proponiendo, pero no es más complejo de lo que tenemos hoy en día. Hoy en día es un sistema no solamente complejo, sino muy ineficiente, porque tenemos que a las personas relativamente pobres, con pocos ingresos, les conviene, y si no tienen la expectativa de alcanzar las semanas, les conviene estar en el régimen privado, y tenemos personas con empleos estables, bien remunerados, que si alcanzan a completar las semanas les conviene estar en Colpensiones. Y eso es muy injusto porque básicamente terminan las personas no tan afortunadas subsidiando a los más afortunados. Y eso hay que cambiarlo. Y esta es una alternativa para hacerlo. Ciertamente no es sencillo, pero lo que pasaría es que si alguien tiene unas cotizaciones en Colpensiones y otras cotizaciones en el régimen privado, al cumplir los requisitos de semana, esos 2 montos se suman para determinar cuánto sería la pensión. Pero en este momento tengo entendido que dentro de las asimetrías que hay entre el régimen de Colpensiones y el régimen privado de pensiones está el tema de las semanas. Nos han explicado que uno de los requisitos para pensionarse en los fondos privados es tener como mínimo 1.150 semanas. Y en Colpensiones, la cifra que tengo aquí, 1.300 semanas. ¿Qué proponen ustedes? ¿Unificar la cifra, elevar la cifra de semanas respecto a este parámetro? Nosotros proponemos aumentar el requisito de semanas a 1.500 semanas. Como ya todo el mundo va a estar o en Colpensiones o en ambos regímenes, el requisito de semanas tiene que ser el mismo. Nosotros proponemos aumentar ese requisito de semanas. Esto es importante porque si una persona, por ejemplo, devenga un salario mínimo a lo largo de su vida, cuando cumple 1.500 semanas, apenas si lo que cotiza alcanzaría para una pensión de medio salario mínimo. Las personas que cumplen el requisito de semanas, por lo tanto, tienen que recibir un subsidio equivalente a medio salario mínimo mensual para completar ese requisito constitucional de que la pensión no puede estar por debajo de un salario mínimo. ¿Cuál es el problema? Que este sistema que tenemos es también muy injusto con las personas que no alcanzan a completar ese requisito de semanas. Terminan en el régimen privado, terminan subsidiando a los que sí cumplen el requisito de semanas, y en el régimen público es peor, porque ni siquiera le reconocen retornos financieros. Entonces, esta propuesta del Observatorio Fiscal
trata de corregir esa gran inequidad, pero parte para solucionar ese problema requiere tanto del apoyo del Pilar Cero para quienes no cumplen las semanas, como unas semanas más extensas para que el sistema sea sostenible y no se corrijan las injusticias que tenemos hoy en día. Bueno, pero serían 200 semanas adicionales. Yo no sé hacer cuentas muy fácil en la mente, pero son como 4 años adicionales de cotización. ¿Esto no implicaría en el fondo, si tengo que cotizar más semanas, que me tengan que subir también mi edad de pensión? No necesariamente, la edad de pensión sigue siendo la misma. Dicho eso, también es cierto que puede enfrentarse una persona a una situación donde cumple la edad y todavía no ha cumplido el requisito de semanas. Nosotros proponemos que la persona siga cotizando para poder alcanzar ese requisito de semanas. Pero si aún no alcanza ese requisito de semanas, va a poder contar en el largo plazo con el apoyo del auxilio solidario. Va a contar también con lo que recibe del Pilar 1 y del Pilar 2, que se suman al Pilar 0 para recibir un auxilio que no necesariamente alcanza a ser un salario mínimo, pero que es mucho mejor que lo que ocurre hoy en día, donde las personas reciben una devolución de saldos en el régimen privado o una indemnización sustitutiva en el caso del régimen público, que son muy bajitas. Y un elemento importante en nuestra propuesta es el concepto de cuentas nocionales. En el Pilar 1 público, las cotizaciones hoy en día se les reconoce solamente la inflación. En nuestra propuesta se les reconoce la inflación más 4.5% al año. Y eso hace que la persona que no alcanza a cumplir esos requisitos de semanas recibe sus cotizaciones, pero además recibe el auxilio solidario del Pilar 0, lo cual lo ayuda a complementar un ingreso para su vejez que es muchísimo mejor que lo que existe hoy en día. Pues doctor Pardo, se me está acabando el tiempo, nos quedaron por fuera los otros 2 pilares, pero bueno, entiendo que hay uno obligatorio para personas de altos ingresos y de ahí para arriba uno voluntario también para personas de muchos más altos ingresos, pero no, muy interesante la explicación y veremos qué resulta después de tantos aportes de la academia, de expertos, de centros de pensamiento. Muchas gracias, doctor Pardo. A ustedes, muchas gracias por la invitación. El gobierno también espera presentar su reforma pensional en las próximas semanas. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto gastó cada turista extranjero que llegó a nuestro país el año pasado. Regresamos a Signo Pesos con esta que definitivamente es la cifra económica del día. 184.118 millones de dólares y corresponde al valor de la deuda externa con la que cerró Colombia el año 2022. Este monto equivale más o menos al 53,4% del Producto Interno Bruto. Además, muestra que hubo un incremento en la deuda externa del 7,5% frente al año 2021, es decir, subió en 12.815 millones de dólares, en parte por un mayor endeudamiento del sector privado. Bancolombia, que es la entidad crediticia más grande de nuestro país, anunció una rebaja muy importante en su tasa de interés máxima a partir de mañana para sus tarjetas de crédito, o bueno, algunas de ellas. Los detalles los cuenta el propio presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora. En Bancolombia escuchamos las necesidades de las personas y siendo conscientes de la realidad del país, tenemos la prioridad de cuidar su bienestar financiero. Respondiendo a este propósito, queremos anunciar que a partir de este 10 de marzo bajamos de 46% a 25% la tasa efectiva anual de las compras que las personas realicen con las tarjetas de crédito Visa Clásica, Mastercard Clásica, American Express Blue, Mastercard Joven y Mastercard Ideal. Este es un beneficio que aplica para 1.3 millones de tarjetas de crédito, lo que representa cerca de la mitad de las tarjetas de crédito vigentes con que hoy contamos. Seguimos evolucionando en el diseño de productos bajo el concepto de bienestar y con una asesoría responsable para alcanzar un sano equilibrio entre las necesidades de las personas y su salud financiera.
Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. ANATO reveló hoy cifras interesantes sobre el ingreso de divisas a nuestro país por el concepto de turismo. Al cierre del año pasado, esos ingresos sumaron 7.368 millones de dólares, es decir, que crecieron 8,6% frente a las divisas que ingresaron en el 2019 antes de que llegara la pandemia. Además, se reportaron 4,6 millones de visitantes extranjeros hasta diciembre, un dato histórico. Cada uno de ellos gastó en nuestro país en promedio $1.599, con un aumento del 7% en ese gasto promedio frente al 2019. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.